Hola, yo soy Lore Piedra y esto es Desde los ojos de, un podcast en el que hablaremos de historias de actualidad, historias curiosas, vivencias personales, desde los ojos de sus protagonistas. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar de Rusia, de cómo es la vida allí, cómo se vive el conflicto, con Katy y con David, y con sus tres perretes también, que los tenemos aquí. ¿Qué tal, chicos? Muchísimas gracias por venir a mi podcast. ¿Cómo estáis? Muy buenas, muy bien, muy bien. Katy. Estamos bien, muy contentos y con ganas de participar con tu podcast. Muy bien, bueno, pues tengo que decir que Katy, Caterina, bueno, te puedo llamar Katy, ¿verdad? Tú como quieras. Katy es rusa y David es su marido, que es español, pero bueno, paradójicamente casi que está más puesto en el tema del conflicto David siendo español que la propia Katy, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Bueno, Sí, pues yo creo que perdón que te sí, yo creo que la parte masculina siempre nos llama más el tema bélico. El tema bélico que la parte femenina, vamos. Para que luego digan que no somos diferentes. O Sí. sea, el hombre es bélico por naturaleza. Sí, nos ha tocado esa parte. Sí, tal cual. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la situación de Katy, luego ya si quieres vamos contigo, David. A ver, Katy, tú naciste en Rusia. Nací en Moscú, eso Naciste es. en Moscú. ¿Y cómo llegaste aquí o cuándo? ¿Cómo fue el tema? Mira, es que mi padre es medio español, medio ruso, porque mi padre es hijo de una nieta de la guerra, que bueno, en resumen es la gente que marchó de España, los niños que marcharon de España, huérfanos o con padres encarcelados por el régimen franquista, y entonces países como la Unión Soviética o Argentina o Cuba les acogió en su momento para darles un futuro y apoyarles. Entonces, pues mi abuela dio la casualidad que acabó en la Unión Soviética. En su momento Stalin proporcionó unas casas de acogida para esos niños que estudiaban juntos, era como un orfanato, dentro de que la época era muy dura porque era durante la Segunda Guerra Mundial, posterior con la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, una situación muy difícil para todos, en Europa en general. Y entonces, bueno, pues mi abuela estudió ahí, hizo formación profesional, hizo la universidad, acabó 2 carreras. Era geóloga y traductora. Jolín. Sí, lo que pasa es que después se dedicó solo a la traducción. Como tenía los 2 idiomas, participaba. De hecho, ella tiene historias muy interesantes que sí que te invito. Que pues sí, tendremos que hablar con ella, claro. Ella te contaría cosas muy interesantes de la época también. Sí. Que todavía a día de hoy a mí me sorprenden y conozco cosas nuevas y realidades nuevas. Hablamos de tu abuela... española. Pero tu abuela paterna... Paterna. ¿Y está aquí ahora en España? Está en Gijón, vive en Gijón, eso es. Y entonces, pues ella luego conocía a mi abuelo, que era militar en Rusia, que era ruso, que se llamaba Iván, ella es María Luisa. Y bueno, ahí apareció mi padre. Fruto del amor. Fruto del amor. Y nada, pues de ahí mi madre rusa también. Entonces, bueno, yo en verdad soy un poco más rusa por el tema de que al final solo tengo como una cuarta parte española. Y es verdad que un poco la generación de mi padre, ellos todos en Moscú tenían un centro, el centro español que todavía sigue activo, y entonces todos se juntaban ahí para no perder el español, para no perder sus raíces, hablaban de España, o sea, les enseñaban desde música o bailes hasta obras de teatro españolas para que no perdieran la conexión con la cultura española. Eso. ¿Y tú desde pequeña supiste hablar castellano y todo? La verdad es que, mira, hay un colegio en Moscú que da español como segunda lengua, ¿no? O sea, aquí como hay inglés o francés, ahí pues era la primera lengua rusa y luego pues la segunda era español. El colegio se llama ahora, cuando yo estaba ahí no se llamaba así, pero ahora le pusieron Miguel Cervantes. Miguel Hernández, perdón. Entonces yo estudié ahí y era la peor de mi clase. Se me daba fatal. El español. Fatal. De hecho, yo intentaba copiar a mis compañeros. Se me daba súper mal. Pero en tu casa no te hablaban en español, nada te hablaban en ruso. Me hablaba más mi abuela porque me ponía, primero que mi abuela decía que yo tenía que ir a Rusia a España para casarme con el príncipe Felipe, porque mi abuela de aquella era monárquica. A ver, suena bastante raro porque mi abuela proviene de comunistas y ella siempre se declaró comunista. Claro. Pero esas cosas que tenemos la gente, esas dualidades de la gente, entonces ella me ponía...
canciones de Lola Flores, de Rocío Jurado, de Julio Iglesias, Rafael. Entonces, claro, yo sí que es verdad que esa base musical sí que me acuerdo y la controlaba un poco. De hecho, yo creo que por eso Rocío Jurado todavía me acompaña. Pero Es que es la más grande. es la más grande. Doy fe. Porque yo al final crecí un poco con eso. Pero yo la verdad en español era malísima. Muy, muy mala. Y ¿A qué edad viniste para aquí? ¿O cómo fue la cosa de venir para España? porque los de la generación de mi padre, los que quedaban en ese centro, que crecieron juntos y que acabaron las carreras ahí, mi padre es odontólogo, compañeros suyos que acabaron la misma carrera u otras carreras, decidieron probar suerte en España, porque es como que en plan, sabían lo que les estaba ofreciendo Rusia en ese momento, tenían menos de 30 años y querían probar suerte pues en otro país. Con la cosa que al final se llevaban a sus familias, porque muchos tenían hijos pequeños, otros ya los tuvieron aquí, pero bueno, más o menos es verdad que la familia nos vimos un poco arrastrados por esa decisión. Y nada, al principio vino él, estuvo unos meses probando en diferentes sitios, porque claro, no le homologaban el título, la nacionalidad sí que la obtuvo más rápido, evidentemente es hijo de española, pero el tema de la homologación del título le costó un poco más. Entonces, claro, primero estuvo ejerciendo de dentista en Lanzarote, que es a donde luego nos reunimos con él. Había una clínica internacional que había doctores ingleses, alemanes, y claro, trataban a gente extranjera. Y entonces, bueno, le contrataron en negro, que es donde mi padre se desempeñó al principio. Y vivimos ahí como un año más o menos. ¿Tú cuántos años tenías? Yo cumplí 7 años. Sí. Que ahí ya fue cuando el español se me empezó a dar mejor. A fuerza de... A fuerza de hacerlo. Y eso que el canario tiene mucho acento, como mucho deje. Yo, mira, te sorprenderá, pero yo en Lanzarote aprendí a hablar castellano con los niños de mi barrio, ¿no? Sí. Entonces a mí me daba mucha vergüenza bajar porque yo no sabía decir nada. Y mis padres me escribieron en un papel la frase de hola, ¿puedo jugar con vosotros? Y eso es lo único que yo sabía decir. Ay, pobre. Entonces era un barrio totalmente multicultural porque había muchos árabes, muchos tal. Entonces, claro, había niñas árabes que hablaban perfecto español, había que no, y entonces al final era aquello un pupurrí de idiomas. Sí. Pero empecé con esa frase en un papel y a los 3 meses mi padre siempre cuenta que él llegó a casa y me vio a través de nuestra terraza hablando con las niñas de abajo en español y mi padre, claro, flipó porque fue como, ¿sabes? Como un salto, pero es verdad, cuando dicen que a los niños se les da bien aprender idiomas, es totalmente cierto. Claro, estás ahí en esa edad que absorbes como una esponja, claro. ¿Y qué echas de menos de Rusia? ¿Tú tienes recuerdos de tu vida en Rusia, de la cultura de allí? ¿Qué echas de menos o qué echabas de menos cuando viniste a España? Me pasa un poco con los años que solemos idealizar mucho donde no vivimos, ¿no? Porque tú cuando vives en un país o en un sitio, tú sabes lo malo y lo bueno. Y es verdad que del otro país te acuerdas de lo bueno. Vale. Exacto. Y más cuando eres niña y cuando las veces que lo has visitado, claro, al final ves a tu familia, tienes emociones positivas. Entonces Rusia tiene muchas cosas que están mal y que hay que arreglar, por supuesto, como todos los países. No es un ogro de 8 cabezas. O sea, Rusia es un país maravilloso en muchos aspectos. Pero es verdad que yo con los años lo idealizo porque, y hablo con él con mucho cariño, porque yo lo que viví ahí fue bonito. Claro. Lo que yo sé malo de él existe, que de esto hablaremos cuando quieras, pero sí que es verdad que es un país realmente muy acogedor, porque desde tiempos inmemoriales, o sea, ha acogido a gente extranjera, ha hecho intercambios con otros países. Yo cuando era pequeña oía negros hablar en ruso entre ellos, que es una cosa que yo en España nunca viví. O sea, hay como mucha acogida al extranjero, como mucho cariño por el extranjero. Mi tío, que es español, fue a Rusia muchas veces, viaja mucho a Moscú y siempre le han acogido muy bien. Cuando saben que eres de España, a España adoran, o sea, en Rusia, a España la adoran. Sí. Tú vas a Moscú y eres español, te invitan, o sea, se emocionan, te preguntan, les interesa muchísimo. Hay mucho cariño por el extranjero. Y ahora, con el tema del conflicto y de que España apoye a Ucrania y le haya mandado dinero, ¿siguen pensando lo mismo? A ver, claro, no puedo hablar por Rusia como entera porque, bueno, es verdad que Rusia... No, pero bueno, desde tu punto de vista, hoy vamos a hablar desde los ojos de, vale. ¿Cómo se llama el podcast? Entonces, tu visión, y luego hablaremos con David, que está muy puesto en las últimas noticias sobre la visión de él. Yo creo que también tiene que afectar,
Pero yo creo que Rusia en ese sentido, o Moscú, o por lo que a mí me han trasladado también, yo creo que sabe discernir entre lo que hace un país por obligación de pertenecer a una Unión Europea, Sí. ¿sabes? Y lo que haría la gente normal. La gente de a pie, sí. Exacto. No es lo mismo las decisiones de Pedro Sánchez en este caso, o llámese X, a que la gente de a pie. Y quiero creer eso también yo. Porque yo en mi día a día no he notado ningún cambio ni en el trabajo ni en nada. A mí nadie me ha tratado mal. Porque ni nadie, sea rusa exacto, ni nada. Nadie me ha... Bueno, es que yo he visto cosas realmente surrealistas como dejar de llamar a la ensaladilla rusa ensaladilla rusa. Ya. Vamos a ver, por favor, un poco de cabeza. Claro, eso es verdad. Bueno. Pero eso sí espero que sea de unos pocos, ¿sabes? Y de gente que no tiene más allá de... Que no, yo creo que no ve, es gente que no ve. Exacto, porque es que una realmente nos creemos las 4 cosas que nos dicen y Putin, qué miedo, y ya está. O sea, creo que no vamos allá. Sí, es una pena porque, pero bueno, en todos los países hay ignorantes, o sea, al final... Yo me quedo también con la gente que yo conozco y que ha ido a Moscú o San Petersburgo, es verdad, más de turista, pero la gente que igual iba con una opinión muy sesgada porque es lo que ha visto aquí, gente intelectual, o sea, quiero decir, gente muy preparada, con mucho conocimiento, ¿sabes? Y que aún así iba con mucha opinión sesgada, sí. Y que cuando llegó ahí estaban encantados. Y todos han vuelto de Rusia y me han dicho, hemos estado súper felices. A mí me encantaría. Sí, gente que ha ido incluso a pueblos que igual pues no son las grandes ciudades, los pueblos es verdad que viven peor. Y entonces gente de pueblos que te abría su casa, te invitaba cuando no tenían casi nada. Es que es verdad, es que son... tú si vas a una ciudad como Moscú, por ejemplo, que ya es una gran urbe, es más complicado el hecho de encajar y tener una relación de amigos. Yo siempre lo comparo con Cantabria, porque yo viví con Cantabria porque mi marido es cántabro, y la gente de Cantabria es al principio muy cerrada, te tratan bien, pero son gente muy cerrada y que es muy difícil entrar en su círculo. Pero una vez que tú entras en su círculo, ellos te van a coger como una más. O sea, tú eres ya parte de ellos. Y entonces eso yo casi lo prefiero más que la gente que te acoge súper bien con, ¿sabes? Y después te da la patada. Exacto. Y en Rusia es un poco así. La gente rusa te va a tratar muy bien, se va a sentir súper a gusto contigo, pero ya si hablamos de relaciones más estables, exacto, y más estrechas, es verdad que al principio pues puede ser un poco más difícil tener tu grupo, pero cuando hombre, a ver, si vienes y conoces a alguien ya es otra historia. Pero quiero decir, tú vienes de nuevo a ese país, no tienes a quién acogerte, pero es que al final cuando te hacen de tal, es que eres uno más de su familia. Y de hecho ahí el momento cumbre es cuando te empiezan a invitar a su casa, porque la casa de cada uno es como su... ¿Sabes? Su cueva, ¿no? Como la de todos. Sí. Entonces, en el momento que te invitan, es que tú ya eres parte de su familia. Ya eres uno más ahí del grupo. No, sí, claro, a ver, es verdad, yo conozco a algunos rusos y la verdad que son así, o sea, son así, son súper acogedores, súper amables, súper buena gente, lo dan todo, o sea, a mí me encanta, yo me encantaría conocer Rusia, me encantaría, mis padres estuvieron, bueno, haciendo turismo y tal, y vinieron encantados, la verdad. Pues vamos a entrar un poco, David, en el tema, en el asunto. El tema del conflicto. A ver, desde aquí, bueno, pues yo personalmente lo voy a decir, ignoro bastante el tema del conflicto entre Ucrania y Rusia porque no veo las noticias de la tele, no escucho noticias de la red, o sea, no me fío nada de los medios convencionales. Entonces, quiero un poco que me cuentes cómo la realidad o lo que tú sabes a través de Katy, a través de vuestra familia, porque Katy, tú tienes a tu padre allí, ¿verdad? Ahora sí, él tiene, mi abuelo murió el año pasado, sí. Y entonces él tiene que arreglar muchos temas burocráticos. El tema está que judicialmente Rusia está muy paralizado porque al crearse las nuevas naciones del Donbass, Crimea cuando pasó a ser parte de Rusia, entonces parte del poder judicial se ha trasladado ahí para organizar las nuevas zonas. Entonces, claro, todo es verdad que está bastante parado. Claro. Y entonces, claro, pues él, una cosa de herencia que se podría acabar bastante más rápido, pues claro, está teniendo mucho papeleo, mucha burocracia. Entonces, claro, él aprovecha, es verdad, para ir, para estar un tiempín ahí, ver a su familia, porque tenemos mucha familia ahí. De hecho, ellos, los primos de mi padre y mi padre, van a coger un coche y se van a ir a Crimea a pasar unos días.
porque no han encontrado otra cosa mejor que hacer. Va Pero muy bien. lo hacen, el año pasado ya lo hicieron. Vamos de turismo bélico. Exacto. En buena época, estamos para ir a esas zonas. A ver, yo lo que quiero, de lo que quiero que me cuentes, David, es cómo se vio desde aquí o la información que llegaba aquí y realmente lo que tú crees o lo que tú sabes por la gente que está allí, cómo se vive, o sea, cómo se vive desde aquí y cómo se vive desde allí. Realmente cómo fue el Sí. tema de la invasión, entre comillas, cómo fue, digo entre comillas porque yo no sé si hubo invasión, no hubo invasión, cómo fue, por qué, ni por qué no. Estoy pez. Aquí se nos quiso vender como la imagen de Putin es el demonio. Sí. Malísimo y está loco porque ahora le dio por invadir tierras. Esto Bueno. todo como un resumen. A ver, es que es difícil resumir todo lo que ha pasado, ya no solo lo que ha pasado desde 2022, donde dicen, entre comillas, que empezó la guerra en febrero, que es cuando entraron, ¿no? En realidad esto viene de mucho antes. Esto viene de mucho antes, viene desde 2013, cuando se hizo una votación en Ucrania, pues para pertenecer a Europa. Se hizo una votación, el pueblo dijo que no, pero como suele hacer los intereses internacionales de que ya sabemos, sí. Pues como hay muchos intereses económicos ahí, no quería que siguiera perdiendo, porque el presidente de aquella época era muy unido a Rusia, era muy prorruso. El tema está de que se empezó a hacer unas revueltas, se llamó Euromaidán, y en 2014 fue cuando estalló el golpe de Estado. Con el golpe de Estado murió bastante gente. Se quemó viva Se gente. quemó gente viva. Pero estamos hablando de esto en Ucrania. En Ucrania. En Kiev, Odessa, o sea... Empezó en Kiev y fue trasladándose a otras zonas que eran prorrusas. La gente que era más afín a Rusia. O sea, no querían estar en Europa. No querían querían pertenecer a Rusia. Las elecciones que hicieron es como cuando es simplemente un referéndum para saber si el pueblo quería pertenecer a la Unión Europea, por lo tanto Ucrania podría empezar todos los preparativos para poder pertenecer y para poder solicitarlo. Sí. Y el pueblo ucraniano dijo que no. Que no quería pertenecer a la Unión Europea. Como no quería pertenecer a la Unión Europea, entonces empezaron a hacer eso. Primero depusieron al presidente electo, que era prorruso, que es lo que explicaba David. Exactamente. Y nada, pues la gente, pues eso, hay una imagen famosa en el centro consistorial de Odessa, que ahora de momento está perteneciendo a Ucrania. Es una zona que siempre fue muy prorrusa. La gente de allí, hay un alto porcentaje de la población que vive o vivía allí, que es muy afín a Rusia. Perdón, solo una cosa. No es que sean solo afines a Rusia, que él tiene razón. Son gente que son de familias rusas, que es que viven ahí, porque sangre rusa, claro, porque es que Kiev, bueno, lo que es Ucrania, era parte de Rusia. Entonces, claro, luego se independizó. Y entonces, claro, pero tú aún así, aunque te independizaras, sí, aunque legalmente o como se diga, jurídicamente se independice, realmente la cultura y todo sigue siendo el idioma y todo sigue siendo... Claro, de mucha de la gente. De muchas de las familias, me imagino, claro. En la zona de Donetsk, Lugansk, Melitopol... En toda esa zona del este de Ucrania, hay un alto porcentaje, ¿no? En torno al 80 o 90% de población que es rusa, de origen ruso. Claro. Tiene su idioma ruso. El ucraniano también. El ucraniano es una variante del ruso. Sí, ¿no? Porque en realidad son muy parecidos, ¿no? Sí. De hecho, el ruso como tal nació en Kiev, porque Kiev pertenecía... Sí, la antigua capital es de Rusia. La antigua capital, más que de Rusia, del Imperio Ruso de antes, era Kiev. Sí. De ahí nació. Sí. Y nada, lo que iba a comentar de la casa consistorial de Odessa, que pues la gente pues estalló ahí un poco una revuelta ahí, se enviaron paramilitares. Sí.
gente afín a grupos de ultraderecha Ajá. a entrar a esa casa con su historial donde la gente prorrusa estaba refugiada. Ujú. Entraron, quemaron la casa con su historial, con la gente dentro, los que lograban salir por las ventanas, tirándose de las ventanas, Madre cuando mía. caían al Muriendo suelo. también. Bueno, cuando tengo caían que, al suelo. disculpa un momento, un inciso, tengo que decir que si se escucha ruido de fondo es porque tenemos un rally aquí Sí, debajo, por debajo de la ventana. Por desgracia, sí. Pedimos disculpas por adelantado. Perdona, continúa, David. No, no te preocupes. Por desgracia hemos tenido puntería en Elegir el día, sí. Sí. Nada, como iba comentando, que la gente, para ponerte un poco en situación, tú, si te está quemando la casa o donde estás trabajando, te tiras por la ventana Y te y mueres. cuando llegas al suelo, si tienes la suerte de vivir, en vez de venir a rescatarte, te muelen a palos. Y la policía que estaba ahí delante no hacía nada. Hay imágenes, o sea, Hay no imágenes, es una no es una cosa que propaganda Que te hayas inventado. inventado tú, sí. Sí. La gente puede buscarlo perfectamente, o sea, son imágenes muy duras. Sí. Yo no pude verlas. ¿Esto pasó en qué año? Eso En cuando- 2014. 2014, cuando el Bueno, sí, no Euromaidán. hace tanto, hace 10 años. Claro. Y ahí es cuando realmente Empieza todo. Empieza todo porque ya empieza la gente pues ya yéndose a la zona del este, todo el conflicto, o sea, digamos que el país como que entró como en una guerra civil, Ajá. ¿vale? el gobierno ucraniano, a lo suyo, o sea, a la gente afín a ellos, les daba armas Sí. para poder luchar contra civiles. O sea, armaban a civiles Para que lucharan contra civiles prorrusos. que eran sus hermanos, en realidad, o sus vecinos, en Sí, realidad. sí. O sea, la gravedad de la situación se remonta tan lejos. Sí que es verdad que puede haber motivación de odio, pero también es que detrás del odio muchas veces hay alguien a quien le interese ese odio. Evidente. Y hay Pero alguien eso que lo pasa aquí en fomenta. España con Sí. el tema Cataluña. Eso al final la gente estaba saliendo a las calles protestando y luchando y ellos estaban ahí mirando a ver, peleándose a ver esta consejería para ti, esta para mí. O sea, Claro. ¿realmente a quién beneficiaba eso? A los de arriba, como siempre. Bueno, pues esta guerra civil, pues lógicamente Occidente, pues de hecho hay imágenes de Biden en esos momentos, por ahí, por esa zona, porque su hijo... Qué raro Estados Unidos, Sí, no me lo Estados puedo Unidos, creer. qué raro, sí. No te sé la ironía. Su hijo era dueño de unas petroleras que hay por ahí, una fábrica de gas, ¿no? Algo de una eso. empresa así fuerte que tiene ahí. Entonces, intereses económicos de fuera y de un lado que no queremos hablar. Evidentemente que siempre los hay Sí. y por eso estallan las guerras. Exactamente, como ha sucedido, pues por desgracia en otros países. ¿Qué pasó? Que bueno, pues estalló la guerra civil, hubo muchos bombardeos contra hospitales, guarderías, colegios. Entiendo de la zona del este, ¿no? Para los prorrusos. Sí, porque digamos que la gente prorrusa no tenía tanto acceso a las armas, entonces se armaron como milicias que actuaban contra el ejército ucraniano. Uh-huh. Que el ejército ucraniano, pues dices tú, estás en un país, el ejército te tiene que proteger y en vez de protegerte te está atacando y te está matando a tu gente. Pero yo creo que sí. Eso aquí no se contó así. Aquí la película no se contó así. No, porque y yo no veo las noticias, pero creo que no se contó. Sí que de primeras salían las imágenes de las protestas, el famoso Euromaidán y tal, bueno. Pero como que lejos de esas protestas, cuando ya empezó la guerra en sí, la guerra civil en sí, dejó de llegar información, de golpe. No interesaba que aquí se supiera eso. No interesaba. Sí que podías ver por redes sociales lo que podía estar pasando, uh-huh. De gente que iba para allí, pues teníamos un conocido que fue para allá que murió el año pasado. Creo que fue el año pasado. Sí, Alexis. Alexis, un chico colombiano que residía aquí en España. Pues como vio lo que estaba pasando allí, pues fue para allá a colaborar. ¿Pero porque él era militar o qué? Él era cocinero, pero se enamoró ahí de una chica.
Ajá. Y se quedó ahí viendo la situación que... Y murió allí, pobre. Y murió ahí. Sí. Sí. Madre. Bueno, pues estamos hablando estamos en el 2014 hasta el 2022, pues imagínate la de gente que ha muerto. O ha quedado mal, o gente que ha quedado con 20 años en silla de ruedas, o sea, quiero decir... Se está hablando en torno... O sea, durante esos 10 años siguió habiendo revueltas y habiendo... Se está hablando de... Se calcula, son cifras que se dice, 14.000 muertos, entre ellos muchísimos niños. De hecho, hablando de niños, que además lo busqué aquí porque no quiero mentir, hay un paseo de Los Ángeles, lo llaman en Donetsk, creo que en español lo tradujeron como la Alameda de Los Ángeles. Es un monumento a los niños caídos durante estos años, porque aquí hablan mucho de que Putin bombardea guarderías, siendo mentira, porque no es que bombardeen una guardería que esté llena de niños, no, bombardea una guardería donde se han atrincherado soldados ucranianos. Entonces, hay diferencia. Ellos, en cambio, sí que han bombardeado guarderías. Con niños dentro. Con niños dentro. Hay guarderías en Donbass, o sea, tú imagínate hasta qué punto, que tienen salas, búnkers, porque cuando empezaban, ellos pasaron como de nivel. Los niveles pasaron de armas más blandas a armas más duras. Bueno, ¿no? claro, es que ahora tienen mucho apoyo. Claro. Ya sale Zelensky por ahí a recaudar. Sí, bueno, de hecho Trump ya lo dijo, que era el mejor vendedor, como dice David, que es el mejor vendedor que existe, tal cual. Sí, cada vez que sale de gira recauda un montón de millones. Sí. Exacto. Que a mí eso, personalmente, me daría igual si no hubiera tantas víctimas de por medio. Y lo que te comentaba de la Alameda de Los Ángeles se construyó para conmemorar a los niños conocidos, porque hay niños que todavía no están ni puestos sus nombres, con nombre y apellidos y edad de los niños que murieron por culpa de esa guerra. Y a mí lo que me duele, quizá más desde el punto de vista, no solo como rusa, sino de la injusticia que veo, todo lo que contamos aquí se puede comprobar, o sea, quiero decir, la gente que quiere que esté interesada, o sea, no es una propaganda, es una cuestión, como tú dices, de cómo lo ven la gente de ahí, ¿sabes? Lo vemos injusto, porque si Putin hace algo mal, digo Putin, pues la cabeza visible, porque es el ¿no? que está, sí. Pero quien sea. Si hace algo mal y se cuenta, me parece bien, que es lo que te comentaba a ti, porque lo ha hecho mal y ya está, y se dice. Pero vender una propaganda tan sesgada, tan asquerosa, ¿sabes? Que no te cuentan todo. Mira, lo mejor, yo creo que las personas lo que tienen que hacer es mirar lo que cuentan unos medios, mirar lo que cuenta una parte de la población y lo que cuenta la otra, y lo que ha sufrido también la otra. Y luego que ya saquen sus conclusiones después, que escuchen tu podcast, que escuchen lo que dice el gobierno de España. Sí, otros podcasts que también están hablando de eso. Sí, otros de los podcasts, exactamente. O sea, que escuchen esto y que luego se saquen una idea. Sí. Porque yo creo que ningún país va a entrar en una guerra que le va a perjudicar económicamente, entre otras perspectivas, pero la financiera quizá es la más, quitando evidentemente la parte humana de la guerra. Pero ningún país va a entrar en guerra porque sí, porque le apetece y porque quiere matar gente o porque quiere... No. Si no hay unos intereses detrás muy fuertes. Exacto. Es más, yo tengo mi familia y amigos en Rusia que son, la mayor parte es verdad que pueden ser más pro Putin, pero la parte más joven no es tan favorable a Putin. Y todos ellos están de acuerdo en que la guerra de Ucrania, bueno, en Rusia la llaman operación especial, que la operación especial en Ucrania llegó tarde, porque muchas vidas se saldaron por el camino. Claro, Rusia lo especifica, no le gusta hablar de ello, yo creo, públicamente, porque igual demuestras un poco de debilidad, pero se ha llegado a la conclusión de que se ha tardado mucho, primero porque se firmaron los tratados de Minsk. No quiero hablar ya. Eso, que los comentará David mejor que yo. Y luego porque Rusia también armamentísticamente está muy bien preparada, pero a nivel de soldados no tiene tantos. Sí. Entonces estaba preparándose para algo que ellos sabían que iba a ser muy grande. Entonces, se cree que la explicación radica en eso. Pero es verdad que mucha gente ha fallecido simplemente por el hecho, no ya de ser prorrusa en el sentido literal de la palabra, ¿no? Sí. Que yo soy prorrusa porque apoyo a Rusia porque me gusta más Rusia, no. Sí. Sino ya por el hecho de que son familias rusas. Claro. No igual son ucranianos, pero de familias que provienen de Rusia. Sí. Y entonces, ya simplemente por eso, muchos han sufrido los efectos de... Porque el gobierno de Ucrania, cuando vio la impunidad que tenía,
Y yo ahí sí que culpo al gobierno de Ucrania. Sí. Cuando vieron la impunidad que tenían, atacaron toda esa zona del este. Les daba igual quién, cuántos o por qué. No, claro, si estaban respaldados por el Exacto. gobierno. Exacto. Y entonces ahí es donde se ve lo que tú dices. Todo el respaldo que tenían detrás. Ellos sabían que ellos hicieran lo que hicieran, No pasaba no nada. iban a pasarles nada. Y es más, el problema y la guerra se ha vendido desde el 2022. Y es, como dice David, mucho antes. Y la historia de por qué Sí, habría que... sí. Y te agradezco Que hable nos de dejes ello. verlo. David, cuenta tú. Sí. Pero sigo, a ver. Los tratados de Minsk. Los tratados de Minsk, al fin y al cabo, viendo la situación que se está viviendo en Ucrania, Occidente, Ucrania y Rusia, en Minsk, por eso se llaman los tratados de Minsk, intentaron llegar a un acuerdo para pararlo. Es que yo es lo que digo siempre, Sí. ¿no? No hay una vía diplomática para... Se intentó parar Para todo esto. diplomáticamente. Se firmó un tratado. Ahora mismo las fechas, si me puedes buscar las fechas, hubo 2 tratados de Minsk, de los cuales se violaron los 2. O sea, lo que se firmó allí no se respetó. Exactamente. Tú llegas a un tratado con una persona, pero luego esa persona dice... Me lo salto, me lo paso por arco del triunfo. Yo lo que quiero es lo mío. ¿Y qué se firmó en esos tratados o de qué se trataba? Acuerdos. Una agresión, respeto. Rusia reconocía la independencia ucraniana, Ucrania reconocía los derechos de los rusos que viven allí, o sea, más bien eso, que no llegara a más. De hecho, mira, estoy leyendo y el Tratado de Minsk II se firmó en el 2014, que fue cuando empezó el Euromaidán y fue cuando empezó el ataque real a civiles por parte del gobierno. Pero si se había firmado, ucraniano. ¿por qué no se respetó ese tratado? Porque no interesaba. De hecho, volvemos a lo mismo, intereses. Años después, Merkel, dilo, cuéntalo. Años después, Merkel, Angela Merkel, que era la canciller alemana, que estuvo presente en los acuerdos de Minsk del 2014, reconoció públicamente que no se iban a respetar esos tratados y que solo se firmaron para mantener a Rusia a raya mientras armaban a Ucrania. Qué fuerte. Eso es, lo dijo Angela Merkel una vez que ya dejó el poder, le hicieron una entrevista y ella explicó que esos tratados de Minsk no se iban a respetar y que lo que querían era darle tiempo a Ucrania. Madre mía. David, continúa. Sí. Lo siento. Te corta y al final te pierdes el hilo. A ver, no me hace mal ni nada. O sea, Perdón. Yo me pongo en su piel, a ver, en su país. Sí, claro. Al final su país está metido en una guerra y quieras o no, lo tienes a flor de piel te toca muy de cerca, y a nada saltas. Es que es normal. Es normal. Entonces, se trataron... Yo quiero seguir un poco esquematizado los pasos, pero bueno. Sí, o sea, no... pero se firmaron los tratados de Minsk, que no se respetaron. Bueno, sí, se violaron y la guerra, bueno, siguió. Hasta tal punto de que bueno, lo que dice ella de que Rusia no estaba preparada en su día, eso es cierto. Militarmente se ha armado durante todos estos años, porque ya se sabía que no se iba a llegar a ningún acuerdo. Y también, aparte, lógicamente, militarmente, te tienes que armar económicamente. Claro. Porque de ahí el apoyo de China y todo esto. Rusia es el país más sancionado del mundo. O sea, cada X meses más sanciones y más sanciones. Como se ha ido preparando contra estas sanciones, al final esas sanciones no le está perjudicando a Rusia, un poco sí, no vamos a engañarnos, pero a la parte occidental, o sea, Europa, Estados Unidos, sobre todo Europa, le está perjudicando económicamente mucho. Bueno, lo estamos viviendo en nuestras carnes. Sí, no. Todo está subiendo, estamos financiando la guerra, de hecho. Estamos subiendo, sí, claro, todo el dinero que podría ir para, ahí tenemos a otros fines. A Pedro mandando dinero como que nos sobra aquí, en España, ¿sabes? Tengo unos tanques, vamos, los mando para allá. Sí, claro, bueno. No pagan los contribuyentes, no pasa nada.
Y nada, bueno, pues en 2022, cuando ya se vio de que la cosa iba a ir a más, porque por lo visto hay documentos ahí de que iban a ir con todo para la zona del Donbass, de Lugansk, entonces ya fue cuando se decidió entrar. Cuando Rusia decidió que Exactamente. entraba. ¿Con qué fines? Desmilitarizar. Desmilitarizar y llegar a un acuerdo. No sé si te acordarás, cuando entraron en 2022, sí que de primeras, como cogieron al ejército ucraniano desprevenido, entraron prácticamente hasta la cocina. Ganaron territorios, pero en tiempo récord brutal. O sea, Yo es que no seguí mucho el tema de la guerra, pero no lo sí, seguí porque desde el momento en que se filtró o me sí, enteré o escuché, sí. y yo nunca, o sea, soy bastante crítica con Mm, lo que escucho y nunca me creo todo, no al 100%, mm, pero sí vi que eso podía ser posible y en su día se dijo, alguien lo dijo, no recuerdo sí, quién, que imágenes que vendían como de la guerra y de ataques realmente eran de un videojuego. Dije, sí, no quiero ver en la tele ni saber nada más de lo sí. que dicen sobre la guerra porque Hay un juego no va a ser verdad. sí, hay un juego con imágenes muy realistas que se llama Arma 3, que de ahí sacaron muchísimas imágenes. Sobre todo, no voy a decir bueno porque al final es darle publicidad y no quiero hacerlo. No, pero bueno, al final aquí se vendió que Putin era el malo y Sí, que estaba matando ucranianos y matando gente y se dio por válido y sí, ya está. sí, Cuando en realidad sí, sí, no estamos ahí para saberlo, o sea. al final sí, no, se sacaron muchas fake news por todos lados, ¿sabes? Fue un bombardeo de desinformación constante por medios occidentales. Que es que realmente ni siquiera estando ahí, yo creo que ves la verdad Sí, ni todo lo que pasa por un lado y por el otro, ¿eh? sí, no, O sea, ni siquiera estando ahí. Entonces, ¿cómo te vas a fiar de lo que te dicen desde ya, aquí? ya, Lo sí, o sea, lo que quieren que sepas y como quieren que lo sepas. A lo mejor vuestro punto de vista tampoco es el 100% lo que es, pero por lo menos escucha las dos versiones, las dos partes. No sí. des por válido lo que te cuentan y ya. Yo ahora te voy a hablar un poco de números, ¿no? Mm. Eh, Rusia destinó a esa operación militar 150.000 personas, soldados. Sí, soldados. Eso sí escuché que Rusia no había metido a llamar a civiles, que habían llamado a soldados o a soldados jubilados o tal. 150.000 O O sí, a reservas. 150.000 que estaban en aquella época en activo Mm. y que era el 1% del ejército, apoyados por los chechenos, las milicias de Ahmad, más, Vale. más Wagner. Pasa que Wagner entró más tarde. Eh, si te pones a mirar los números del ejército ucraniano en aquella época, el ejército ucraniano era el más grande de Europa. Te digo era porque ahora no hay ejército. Bueno, pero es que al ejército ucraniano mandaron hasta los cocineros, Eh, por lo que tengo entendido. Sí, gente con discapacidad. en aquella época no hacía falta porque el ejército de Ucrania tenía un gran número, o sea, estamos hablando en torno a los 500.000 soldados. Madre mía. Lo que hizo Rusia fue entrar por el este y entrar por el norte, en dirección a Kiev. Uh-huh. Se decía que porque hubo imágenes de una columna rusa de 60 kilómetros Uh-huh. y decía, no, tal, es que quieren conquistar Kiev en 3 días. No. Pero ¿cómo van a conquistar Kiev 150.000 soldados frente a 500.000? No. Te digo, en esa columna sí, se veía mucho camión, mucho coche, tal. En esa columna había 2.000 soldados. Para una ciudad de no sé cuántos millones de habitantes tiene Kiev, pues pero es muy grande. Es una metrópoli. Sí. Te digo otros números. Cuando se conquistó, se liberó Avdiivka, que su nombre ruso es Avdiivka, es una región, es un poblado de 40.000 personas, o menos. Se destinó 50.000 soldados. Sí.
pues ponte un poco en números de Sí, sí, proporción sí. ¿Para qué? de lo que quieres conquistar. Sí, necesitas. Sí que se llegó hasta Kiev, se entró en Kiev, Sí. a las afueras de Kiev, no se entró hasta dentro. Pero fue una maniobra para forzar al gobierno ucraniano a negociar. Sí. Pero aquí se vendió como que fueron ahí a saco a masacrar a la población. En principio parecía que iban a llegar a un acuerdo. Sí. Pero Occidente dijo que nada. Ucrania sí quería Sí. firmar la paz, Pero lo pero que hay por detrás. en cuanto los amos dijeron no firmes. Fue entonces cuando esa columna y los rusos desaparecieron de ahí. O sea, en cuestión de horas, esa columna de 60 kilómetros que estaba encallada en barro, como decían, que si estaba encallada, que si tal, desapareció. Nadie sabe qué pasó con esa columna de soldados. Se volatilizaron. Se redestinaría. Sí, porque si tú ves imágenes, hay una imagen a X hora que están todos, pero unos momentos después no hay nada. Ya no hay nada. Muy curioso. Y no se sabe dónde están. O sea, esa columna nunca se supo qué pasó con ella. Muy curioso. No deja de ser curioso. Cuando tú dices, en aquel entonces, Ucrania podía haber enviado aviones ahí y destrozar toda esa columna. O sea, era muy fácil. Sí, era una columna que estaba encallada, que no podía moverse. Vas con unos cuantos aviones ahí y destrozas toda la columna. Sí, pues no lo hicieron. Bueno, hay muchas cosas muy curiosas. ¿Por qué? Por el tema de la negociación. Estaba en mitad de la negociación. En el momento que se acabó la negociación, esa columna desapareció. Y sí que, bueno, a ver, el conflicto cómo ha evolucionado. Pues a Rusia, a medida que iba avanzando el conflicto, hizo un llamamiento de 300.000 soldados que han apoyado a esos 150.000 soldados. Apareció Wagner por ahí con sus, no sé cuántos soldados tendría, 50.000, parece que era. Sí, Wagner no es de los más grandes, de hecho no pertenece al ejército ruso como tal, son grupos de apoyo paramilitar que ayudan sobre todo y median, muchos son empresarios hasta ese punto, median en conflictos en África, representan a Rusia en conflictos de África. Que no están solo en Ucrania. Sí, y ellos luego colaboraron con Ucrania porque ellos son muy buenos en la lucha cuerpo a cuerpo, primera línea. De hecho, ellos no aceptan tanto bien las órdenes. Es como un grupo especial, ¿no? Es un grupo especial. ¿Tipo la Legión en España o...? No te sabría decir a quién se parecen porque a día de hoy yo tampoco lo tengo muy claro. Bueno, tampoco tengo yo grandes conocimientos en tema militar, vaya. Yo creo que son gente muy buena. Sí. Que igual hizo la mili porque era obligatoria, porque en Rusia es obligatorio la mili, porque ha seguido formándose en ese campo. Un error que cometieron en España, quitar la obligatoriedad. Sí, porque ya ves cómo está a día de hoy el mundo. Es que a nosotros nos entran y nos comen. Ahora mismo... Bueno, tenemos un ejército profesional muy bueno, pero realmente no está acostumbrado al conflicto ni al cuerpo a cuerpo de la batalla, vaya. A ver, el conflicto hoy en día lo ha movido sobre todo la guerra de drones. Si hay un ejército especialista en drones, dos ejércitos especialistas en drones, es el ejército ucraniano y el ejército ruso. Ningún país que entre en una guerra ahora mismo y el otro ejército tenga drones no va a poder luchar porque no. Necesitas una escuadra especialista en drones. Que bueno, que tampoco te vaya mucho tiempo prepararla, porque ya he visto en 2 años cómo se han preparado todos en poner una escuadra nueva que te diga, tú eres una escuadra de drones. A ver. ¿Y cómo ves la evolución? O sea, ¿cómo ves? ¿Cómo va evolucionando y cómo va a acabar el tema o cómo no va a acabar? ¿Cómo ves el futuro inmediato del conflicto? A ver. Es la pregunta del millón. Bueno, es que si lo supiéramos todo. A ver, ¿cómo ha evolucionado? Pues ahora mismo nos han visto involucrados, tanto Rusia como Ucrania, en una guerra de desgaste. Rusia juega muy bien a esa guerra. Tiene tanto la logística como el material y los hombres como para
luchar contra una guerra de desgaste durante muchísimos años, Ujú. Ucrania no. Ya. Aparte, bueno, estamos hablando de que Ucrania ahora mismo aviación no tiene. Le han tenido que donar, ahora mismo le han llegado unos F-16 que dicen que va a cambiar el curso de la guerra. No lo creo. ¿Quién los donó? ¿Quién nos donó? No, claro, Estados como Unidos. que sea, Estados Unidos ¿Cómo no? donó esos aviones. ¿Cómo no? A ver, al final, la OTAN no tiene la industria armamentística que tiene Rusia. Rusia te está produciendo balas, tanques, aviones 24 horas al día y en cantidades ingentes. Más misiles, drones. Sí. Tiene toda la industria armamentística de Rusia ha crecido para enfrentarse a... Ahora mismo yo creo... Igual es muy decir, se enfrenta a la OTAN y gana. Se sufrirá mucho, sobre todo por parte de la población a nivel mundial. Es que ese es el tema. Pero ya te digo que ahora mismo la OTAN no tiene ese nivel de industria. Ujú. Se está destinando cada país a un 2% mientras del PIB, Ujú. mientras Rusia está en torno al 8%. Sí, claro, Además, destina muchísimo más recursos la tecnología militar que tiene a Rusia no la prepararse. tiene la OTAN. Sí, Aparte que Rusia lleva años haciéndolo. sí. Y Europa es como que se ha dado cuenta ahora y ha intentado... O sea, Sí, intenta estamos acercar parcheando posturas, ahí, exacto, vamos pero- poco a poco enviando para allá, Claro. ayudando, mandando ayuda, cuando se le acaba más ayuda, Claro. ¿Cómo está ahora? pero Rusia están preparados para el Claro, y conflicto. además han destinado mucho dinero, Sí. hay muchos científicos, muchos investigadores, tienen equipos especiales de drones, como decía David, porque parece una tontería, pero no lo es, o sea... Bueno, es que hoy en día la guerra ya no es como era, las Exacto. batallas las Sí. libran los drones, ¿no? Bueno, para quien no lo sepa, los drones, ¿para qué se utilizan? Son drones suicidas que se tiran contra soldados, tanques o lo que se lleve por delante. Sí, sí. Vale, son drones suicidas que en cuanto impactan, explotan. Ujú. Y me imagino que habrá diferentes magnitudes de impacto, o sea, de explosión. Sí, exactamente. Me imagino que habrá un dron que pueda acabar con la vida de una persona, pero habrá drones que puedan acabar con media ciudad. Bueno, no, hasta ese punto no. No, Eso ya no sé, digo, pregunto. Para eso ya están los misiles. Vale. Vale, entonces ahora mismo Rusia tiene tiene unos misiles que se llaman FAB. Los tenía hasta hace poco, los tenía de media tonelada y de tonelada y media. La bomba FAB lo que hace es, donde cae, hace una explosión y toda la onda expansiva lo que hace es todo el oxígeno que hay en ese radio, Sí. lo fulmina. Más todo lo que hay por medio. Madre mía. Ahora mismo, ya te digo, estamos hablando de que hasta hace poco tenían media tonelada y tonelada y media. Ahora tiene de 3 toneladas, que es la que se está utilizando ahora. Ahora lo que hay son masacres. Ya, sí, ya se ha pasado a lo último, vamos, Pero a lo más bajo. Han entrado, como bien sabes las noticias que ha habido estos últimos días, de que entraron en la región de Kursk, que es el territorio ruso, en la zona del norte. Sí, avanzaron. Pero, avanzó Ucrania. Avanzó Ucrania, pues, dicen que 1000 kilómetros cuadrados. No, avanzaron menos, pero avanzaron mucho. Sí. ¿Por qué? Porque en esas no podían luchar en el este, porque en el este es donde Rusia está avanzando. Entonces querían coger como ¿cuál es la zona más débil que tiene Rusia ahora mismo? El norte. Entonces atacaron por el norte. Fueron picando en varios sitios y en cuanto vieron una grieta entraron por ahí. Ahora mismo esa zona está controlada por Rusia. Pero claro, ¿a costa de qué? De perder muchas vidas. De perder muchas vidas. Civiles. Que es lamentable. Sí. Bueno, es lamentable perder vidas de todo tipo. Es que yo creo que en realidad las guerras es tú lo más bajo eres del ser soldado, humano. Al final sabes a lo que vas. Sí, da mucha evidentemente. Pena, como el amigo nuestro. Sí, pero tú vas convencido y vas a dar tu vida por la causa. Sí. Pero tú, cuando eres civil,
no te esperas que te venga eso. Es que es el problema, que las guerras al final las pagan los civiles. Exacto. Es que por los intereses de unos pocos que están ahí arriba, Que a esos no les pasa. que no les pasa, nada. porque ya vamos los de abajo a luchar por ellos, Exacto. y es que me parece que lo que son las guerras es a lo peor que puede llegar el ser humano. Porque independientemente de que, evidentemente nunca, ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo, nunca es solo culpa de uno, o sea, yo no creo que Putin se haya levantado un día y haya dicho, venga, voy a invadir Ucrania. Evidentemente siempre hay un porqué detrás, una historia, pues Sí. bueno, todo lo que nos ha contado David, ¿no? Nunca o sea, ni lo blanco es, o sea, ni es blanco ni es negro, siempre hay matices de grises. Sí. Pero independientemente de eso, al final lo que lo pagan son la población de un sitio y de otro que no tienen culpa ninguna muchas veces. A veces sí, a veces a lo mejor, como en todo, a veces a lo mejor hay ucranianos o rusos muy mala gente y que se cargarían a todo el que encuentren por delante, pero son los menos. Realmente al final los niños no tienen culpa, los civiles en general no tienen culpa y es los que lo están pagando. Y encima lo estamos pagando hasta nosotros desde aquí porque económicamente nos afecta cuando tampoco es que no tenemos ahí ni voz ni voto. Sí, no, y date cuenta que ahora mismo, si te pones a mirar imágenes de los soldados ucranianos, pues van con simbología nazi. O sea, es como la Segunda Guerra Mundial 2.0. Sí. Es como Es que, un déjà vu. Sí, es en plan... Solo que ahora los nazis son los buenos. Sí, entre comillas. Exacto. Sí. ¿Y crees que esto tiene... o sea, el fin está próximo? No. No. O sea... ¿Tú crees que Ucrania puede terminar rindiéndose? Se terminará rindiendo. Sí. Pero... Yo, por ejemplo, yo creo que este año va a ser difícil. Hay una frase que se dice por ahí que la OTAN le dijo a Zelensky que hasta el último ucraniano. Madre mía. Hasta dónde llegamos, ¿eh? Y entonces, lo que no sabremos. Entonces yo creo que van a estar luchando mientras les den armas. Ya, pero a costa de qué. Mientras les den armas van a seguir así. La guerra en tu país, que no has sido capaz, por X o por Y, lo que sea, no has sido capaz de llegar a un acuerdo por la vía diplomática, has metido a tu país en una guerra que estamos sufragando todos los demás y encima eso te va a costar un triunfo, reconstruir tu país y se han perdido miles o millones de vidas. ¿Sabes cuándo se debería de haber acabado la guerra? El año pasado, en verano, hubo una famosa que era una famosa contraofensiva, que la estaban publicitando como si fuera el partido del siglo. Sí. Es que yo veía las imágenes y queda un poco surrealista, absurdo, porque digo, vamos a ver, que es una guerra. ¿Cómo puedes publicitar que vas a hacer un contraataque como si fuera un partido? Ya te digo, como si fuera la final de la Champions. Sí. Y vamos a ganar, porque tal. Bueno. Qué lamentable. Se destinó cantidades ingentes de soldados. Cantidades ingentes de vehículos de última generación, o sea... Sí, un montón de recursos. Un montón de recursos para avanzar, para conquistar una aldea. O sea, tú imagínate que si este es el mapa, no estáis viendo lo que está escuchando, pero bueno, empezaron a conquistar y se quedaron como si fuera como un caldero. Sí. ¿Vale? Y en ese caldero... Hizo como un embudo. Fue como un embudo que hizo el ejército ruso, porque construyó varias, viendo que se daba una contraofensiva por esa zona, construyó varias líneas defensivas. Dientes de dragón, que los dientes de dragón son como bloques que se unen en el suelo para evitar que pasen los tanques. Y en el momento que... Es que no sé si llegaron a pasar una línea defensiva. No pasaron más. No pasaron más. Y murieron, pues más de 100.000 soldados murieron ahí. Todo para nada, para unos pocos kilómetros. Enviar. Como en la zona de Artemox, que la que se llama, es más conocido como Bakhmut, que la llamaban la picadora de carne. Ahí es donde estaba actuando Wagner. Ya. Madre, qué lamentable, ¿eh?
enviar soldados a morir. Sí, sí, Enviar sí. soldados a morir. Y es lo que está pasando ahora mismo en Kursk. Que ya hay brigadas que están diciendo, por favor, sácanos de aquí. Que Ya, se normal. entregan ellos mismos. O se entregan o Ujú. están pidiendo que les saquen. Porque no... Porque no ven el fin. Y otro dato interesante es que no solo hay ucranianos ahí. El perrete, la perreta. No solo hay ucranianos ahí. Sí. Se ha rescatado de entre los cadáveres pasaportes estadounidenses, ingleses, polacos, franceses, españoles. Sí, sí, hay, o sea, una masacre. Una masacre. De hecho, hace unos meses también es interesante comentar el enfrentamiento bastante abierto que había entre Zelensky y el ministro de Defensa y los... Saludni. Sí, y los militares de alto rango, yo de eso entiendo menos, pero yo Sí. la situación sí que la he escuchado por boca de ellos, que de hecho porque decían que no estaban, primero, no les estaban nutriendo con hombres preparados, entonces a la gente que ellos enviaban, porque claro, a civiles que tú mandas, algunos igual tienes suerte que te sepan responder, pero hay otros que nunca cogieron un arma en su vida. Claro. Entonces tú No ya están preparados, no tienen información. Exacto, militar. tú No, porque les cogen por la calle. Claro. O sea, les meten- tú vas andando por la calle, te Tú, cogen venga una pa' acá. furgoneta y para el frente. Madre mía. Claro, entonces, luego les mandaba a hacer operaciones militares que no tenían sentido ninguno y lo que hacían era destrozar a esa gente que iba. Entonces, claro, muchos militares perdieron la vida innecesariamente, inútilmente por parte de Ucrania. Y los miembros de eso, de militares de alto rango, estaban totalmente en contra y el ministro de Defensa con Zelensky ha tenido muchísimos problemas. De hecho, se decía que esto es no es ni opinión ni información, esto es un comentario que se lanzó que no sé hasta qué punto... Si pueda ser cierto o no. Exacto. Pero se decía en su momento porque la situación llegó a ser tan tensa, porque claro, Zelensky lo que necesitaba era seguir tirando, como decía David, con el apoyo de Europa y de Estados Unidos para acabar con la, o sea, bueno, para seguir con la guerra, y los militares estaban viendo que la situación en el campo de batalla no era como desde el despacho de Zelensky, o sea, Claro. al final la situación era muy grave. Es que desde la barrera se ven muy bien los toros. Exacto. Y entonces decían que esta no era la situación, entonces llegaron hasta un punto de fricción tan grave que se decía incluso de que se iba a quitar a Zelensky de ahí lo antes posible porque, claro, podía haber estallado hasta un motín en contra. Que también se dice que eso luego lo palió un poco Estados Unidos. No sé si es verdad, pero la mala relación entre los dos es notoria y es muy fácil de comprobar también. Bueno, hasta tal punto que le quitaron del medio a Saluzny. Ahora mismo quitaron del medio a Saluzny y pusieron a Sirski. Porque molestaba, ¿no? Porque porque Sirski era como un... Era un grano en el culo. Como un pelele de Zelensky, digamos. Zelensky dice, envía tropas para allá. Sí, porque este no... El otro lo discute. Este no le va a decir que no, ni le va a discutir ninguna orden. El otro más o menos va a decir tenía un poco más de coherencia en decir, no. Sí, el otro le molestaba y sí. este no. Este dice todo amén. Sí. ¿Cuándo acabará esto? Pues... Ya, bueno, evidentemente no sabemos el futuro, pero... En cuanto la OTAN deje de suministrar equipo militar a Ucrania, porque ahora mismo Ucrania no tiene ni la infraestructura ni la logística para... Claro. Bueno, es que si no es de la ayuda del exterior de Ucrania, ¿de qué? Ni económica. O sea, ahora mismo económicamente Ucrania sobrevive de las ayudas que le dan. Claro. También, o sea que no... Es un país muerto ahora mismo. No, es que va a costar mucho trabajo, muchos recursos, mucho dinero y mucho tiempo reconstruir el país. Y Dios quiera de que no cabe finalmente en la Unión Europea, porque eso va a ser... Bueno, yo espero que no, la verdad. Eso va a ser un agravio para Europa económico brutal. No creo que próximamente, que en los próximos años... Pero bueno, yo no soy economista. Sí. Bueno, yo tampoco, son elucubraciones mías que, vamos, vuelvo a decir que... Ni economista ni especialista. Son opiniones, son opiniones... Vosotros lo vivís más de cerca porque tenéis información de primera mano desde allí y bueno, pero todo esto, yo por lo menos son opiniones porque realmente no lo sé a ciencia cierta. ¿Cómo se ve desde Moscú? Que dices que tu padre está en Moscú, ¿cómo lo viven desde Moscú? O sea, ¿en Moscú hay algún conflicto, hay algún problema, algún tipo de problema de seguridad, algo? Mira, en Moscú, y quiero aprovechar para comentarlo además, en principio te diría que no, pero al final cuando hay una guerra siempre estás en manos de que puede pasar cualquier cosa en cualquier punto. Claro.
Es verdad que Moscú quizá es la parte más blindada. Ujú. Me imagino que es porque está Putin al final, es la capital y entonces un poco es la más blindada. Pero con esto quiero recordar los atentados que hubo en mayo en el Crocus Hall, que es un teatro en Moscú, donde murieron más de 160 personas, Sí, entre lo ellas escuché. niños también. Me he pasado el fin de semana llorando simplemente porque son vidas humanas, independientemente de rusos o de dónde. Claro. Aquí en España se celebró, es una cosa que se celebró cuando es un acto terrorista. En otros países también se celebró cuando es un acto terrorista. Qué lamentable. Sí, eran... Es que es la peor bajeza del ser humano, Claro, celebrar eso. Además las imágenes... Independientemente de sean rusos, ucranianos, polacos o austrohúngaros, yo qué sé. Exacto. Imagínate la fiesta que se vio. Yo, por ejemplo, cuando las Torres Gemelas, independientemente de las connotaciones políticas o lo que sea Lo que pasas tuviera, mal. yo lloré. Sí, yo Yo también. lloré porque vi a esa gente saltando hacia el vacío. Del porque, piso 100. Bueno, no sé qué piso, pero de pisos altos. Porque me imaginé cómo serían los que iban en el avión sabiendo que iban a morir. O sea, yo lloré mucho. Porque, joder, que podíamos ser tú o yo. Y esa claro, gente porque igual. tú lo piensas y lo hizo gente que entrenó a Estados Unidos, porque Bin Laden tiene fotos donde le estaban entrenando en tierra americana y él aprovechó luego Bueno, y sí. hizo su guerra. Pero aparte Eso de es eso, otro podcast, yo creo. claro, pero los civiles que han sufrido por culpa de eso, aunque ellos estuvieran a favor, aunque lo que sea, X. Pero tú lo ves y tu parte humana no te obliga a celebrarlo. Tu parte humana te dice, es que Claro. son personas que son como nosotros. Tú imagínate que nos pasa a nosotros y tú imagínate la angustia que ellos tuvieron que sufrir tanto del lado de las Torres Gemelas como del lado de los bomberos que han ido a salvarlo y se les ha hundido un piso encima. Del lado, o sea, es que la situación es tan dura. Y a mí con lo que pasó en el Crocus, tú imagínate, tú vas a ver a un teatro repleto de gente. Te entran 5 de Tagistán, que es una población al sur. Es de los países acabados en tan, que a los españoles les gusta decir. A otros que han engañado, que para encima, claro, Rusia luego los capturó. Que te entren con rifles y que se carguen a todo el mundo que vean, independientemente de su edad, o sea, les daba todo igual. Oyes de gente, yo siempre me acordaré de un chaval de 15 años que estaba trabajando ahí los típicos de guardarropa. Sí. Que él conocía muy bien el teatro por dentro, con sus pasillos y su tal, y él consiguió salvar a muchísima gente. Porque los metió por ahí en los recovecos. Exacto. Él consiguió salvar a gente. Pero tú imagínate con 15 años que tengas la cosa, en vez de huir tú quizás... Y salvarte tú, sí. Porque es el miedo también, no es que tú seas mejor o peor persona. No, es que el miedo te lleva a salvarte tú. Exacto. Es que tengas la sangre fría de hacerlo. Y yo he oído comentarios aquí de que Rusia también se lo busca. ¿Que se lo buscó? Sí, porque ellos, luego se descubrió que Ucrania los había apoyado para hacer eso, les habían pagado y ellos de hecho luego les pillaron en la frontera casi con Ucrania. Es que ¿cómo puedes decir que Rusia se lo busca? A ver, yo me pongo, o sea, lo extrapolo a España. A mí las decisiones que tome en este caso, porque es el que está Pedro Sánchez, no, eso no implica que a mí me puedan entrar en un teatro y asesinarme. Exacto. ¿Por qué me lo he buscado yo? Exacto. Si ni siquiera le he votado, ¿por qué me lo he buscado yo? Claro, eso es. Que no, que son familias y vidas. Es que o sea, a la gente que no. lo que se le olvida es eso, que son personas. Exacto. Y quizá eso es lo que más me duele en este tipo de situaciones, que tú te olvidas de las personas y te olvidas de que los rusos son personas. No son ogros. No pero, son... claro, aquí suena, si fuese en Francia, pues está ahí al lado, pero suena en Rusia, uy, qué lejos. Sí, y además... en Rusia deben ser como otro tipo, otra especie, deben venir de Marte. No, señores, sí, que son personas, igual que tú y que yo. Y te olvidas que Rusia acogió a tus niños cuando estaban en guerra. Te olvidas, que igual no recuerdas de Alemania, que está muy bien, porque muchos españoles emigraron ahí, pero te estás olvidando de Rusia, que también te ayudó en un momento difícil. Es que no solo Alemania y no solo Rusia, es que salieron muchos españoles para muchos países. Para muchos países, exacto. Entonces, te estás olvidando de los otros países en los que te estás pagando a día de hoy, pero esos países apoyaron a tu gente, apoyaron a tus antepasados, ¿sabes? A tus hermanos, a tus primos, a quien sea. Nada, y no puedes, ¿sabes? Que al fin y al cabo que la guerra es el fracaso sí. total humano. Es un fracaso. Es un fracaso. Yo para mí la guerra es un fracaso. Son personas. Me da igual que puedas estar a favor, en contra o... A ver, la guerra al fin y al cabo es un instrumento más
Sí, claro. Que no defiendo, pero No, pero es un que instrumento quede claro más que no que estamos es- haciendo apología de la que guerra ni es- nada por el estilo. Pero bueno, estamos hablando de algo que está sucediendo. que es cuando la diplomacia falla, pues al final acaba en lo que acaba. Pero qué lamentable que por Y intereses de muy pocos. un inciso sobre los terroristas esos. O sea, hay que ver dónde huían. ¿Cómo, de qué estamos hablando? Lo que Perdón. decimos Los de terroristas dónde huían. los de Dagestán de Crocus, ¿dónde huían? ¿A dónde huían? ¿Hacia dónde huían? A Ucrania. A Ucrania. Les pillaron a la frontera casi. Ujú. Y en los interrogatorios salió a la luz de que les habían prometido cosas. Claro. No, O sea estaban, que estaban comprados, evidentemente. Bueno, no hay que ser muy listo, quiere decir, Que aún no de un así- tonto. Por mucho dinero que te den, Sí, ¿cómo puedes decir que sí a entrar en un teatro y matar gente? O sea, sí. quiero decir, no sé si es que yo mentalmente no soy capaz de enfrentarme a la realidad de que hay gente que es capaz de hacerlo. por dinero. Claro, exacto. Que ni siquiera es por Que a, las veces, ideas. que a veces ni siquiera es solo dinero, Exacto. es poder, que es peor. Exacto. Pero ya, ¿sabes? Que son por ideas religiosas, políticas y tal. Bueno, ya hemos visto que hay muchísimos casos y que es verdad que existe. Sí, Pero hasta el punto de decir, yo te pago tanto, que a mí me encantaría que me pagaran, pero claro, dices tú, pero tienes que matar a esa gente. O sea, ¿cómo puedes coger un rifle y decir, venga, pues tiro para allá? O sea, ¿en qué cabeza cabe? ya. No. Porque además, a ellos les pagaron, quiero decir, les puede caer mal Rusia, lo que quieras. Lo que tú dices tú al final, te puede caer mal un gobierno. A ver, yo puedo estar o no de acuerdo con los independentistas catalanes, pero yo jamás voy a ir a acabar con la vida de ninguno, Exacto. de ningún Es que ni ciudadano, siquiera- me caiga bien o no. Claro, es que ni siquiera irías. Tú ponte por caso que odias a los de Cataluña, o sea, a los de a algún partido político, a los de Junts por Cataluña, por ejemplo. Yo no te veo yendo con un fusil a matar ni siquiera a ellos, porque no está intentando matar a Putin. Ujú. Es que ha ido a matar a los A civiles. civiles, que y ya pueden está. ser pro Putin o O no. Igual es que están de tu parte. Claro. No, les da igual. O igual hay ucranianos ahí. Sí. Es que no, es un fracaso total. O sea, el tema guerra es un fracaso total. Y desde Moscú, ¿cómo se vive? Te preguntaba que si era más o menos seguro, quitando estas cosas, más o menos el día a día. A ver, ¿Tu es padre verdad qué que te está mi cuenta? padre ahora ahí. La gente lo habla con normalidad. Es verdad que las sanciones, sobre todo al principio, ahora ya un poco menos, pero al principio hicieron daño. Pero como esas sanciones no empezaron con la guerra de Ucrania, sino previamente ya había. Ujú. De hecho, aquí se habló mucho de que los agricultores andaluces, yo vi unas imágenes donde quemaban en banderas de España, porque Rusia pedía mucho a los agricultores de Andalucía. Había Sí. mucho comercio internacional Ujú. de hortalizas, verduras, frutas. Y al empezar a sancionar, claro, Rusia lo primero que hizo es, pues si tú me sancionas, yo no te voy a dar dinero Claro, para comprar evidentemente. tus productos. Tú me sancionas, pues no te voy a gastar dinero. Exacto. Pues cerró la compra a España de este tipo de productos y los empezó a comercializar con China y con otros países más. Entonces, Latinoamérica Ujú. y con otros países más. Entonces, en Moscú al principio, cuando ocurrió eso, que no ocurrió con la guerra de Ucrania, insisto, sino que fue un poco anterior, ahí sí que empezó a haber déficit de productos. Y que cuando empezaron a aparecer esos productos, los precios eran mucho más caros. Claro. Entonces, Bueno, al eso- principio, sea Moscú o sea otro... Claro, para encima Moscú tiene mucha más economía por familia. Ujú. Pero que en un pueblo que tal, que para encima, claro, para ellos es muchísimo peor. Ujú. No podían hacer frente a comprar ciertos productos. Claro. Pero una vez que eso más o menos se estabilizó, se hizo más asequible otra vez. O sea, Ajá. ya como que se niveló otra vez la economía. Es verdad que Rusia tuvo que pelear mucho porque es lo que decía David, o sea, el tema de financiero en una guerra también es duro, sobre Claro, todo cuando te desgasta muchísimo. sancionan. ¿Cómo está ahora Rusia económicamente? ¿Cómo se vive allí? Pues mira, superó muy bien las sanciones. Sigo diciendo que hacen daño, o sea, no quiero decir, venga, lo hemos superado muy bien, no hay ningún problema. Por supuesto que hay problemas, Claro. que financieramente es una lucha diaria. Pero yo creo que Rusia también fue bastante lista porque Rusia tiene mucho comercio internacional, tiene muchas empresas extranjeras, aparte de las suyas nacionales. Ujú. Entonces, tiene bancos nacionalizados. Entonces, también es verdad que es mucho más fácil de influir en la economía. Por no entrar mucho en detalle así. Sí, la verdad que se me ha pasado el Pues tiempo eso. volando. Yo quería preguntarte Sí. un montón de cosas, pero casi me apetece más dejarlo para otro podcast. O sea, repetir, porque me ha parecido tan interesante y me ha gustado tanto que
que yo creo que más adelante, espero que sea el primero de muchos, tanto Sí. David como Katy, Sí. entonces más adelante yo creo que podemos Sí. volver a hacer otro y hablar de lo que es la vida en Rusia como sí, o sea, tal cual. Ya no Sí, sí, tanto porque del yo te la conflicto, cuento, yo te la cuento, y estoy incluso me encantada. gustaría pues, conocer a tu abuela Sí. y ahí sí hacer, bueno, pues que nos cuente cómo era la vida en Rusia, cómo es actualmente, cómo Como igual vivió de- ella quizá el proceso de Exacto. Te va a gustar. Como, Porque y bueno, también lo de tu cuenta muy parte, bien, sí, lo ¿no? cuenta muy bien. Y también de tu parte, pues bueno, de aquí a unos meses que esperemos que la cosa, yo de verdad espero, porque yo la guerra, vuelvo a decir que lo veo como un fracaso, espero que se solucione, que se llegue a algún tipo de acuerdo, que seguramente no va a ser beneficioso para ninguno de los dos, pero bueno, que se llegue a algún tipo de acuerdo y que esto se acabe, porque al final son seres humanos. Pierden todos, claro. Pierden todos. Y entonces volveremos a hablar de ello y ya tendremos más tiempo para que me cuentes, pues eso, cómo es la vida en Rusia, cómo está el tema de Rusia. Lo vamos a dejar por aquí porque se me ha pasado el tiempo volando. Y nada, quiero agradeceros muchísimo porque, bueno, puedes estar de un lado o de otro, que te caiga mejor uno u otro, puedes creerte una versión u otra, pero yo creo que el escuchar todas las partes te hace ver las cosas como otra Es una perspectiva. riqueza, sí. Sí, te enriqueces, abres los ojos, porque muchas veces vivimos en nuestra ignorancia de que lo damos todo por válido y vivimos en ese bucle de ignorancia, porque al final estamos dando por bueno todo lo que nos dicen tienes que creer, como un burro, como dice mi padre, con las orejas así, y no queremos ver ni escuchar otra cosa que no sea lo que nosotros creemos. Entonces, daros las gracias en ese sentido a los dos y nada, que me ha gustado mucho. Sí, y solo decir una cosa, de Sí, que bueno, claro. no solo creáis la palabra de un lado, sino lo que, bueno, como decía Lorena, el mirar ambas partes y hacerte una idea de lo que pueda estar pasando, ya no solo en este ámbito, sino en cualquier ámbito. En cualquiera, sí. ¿Vale? Pues muy bien, ahí queda dicho. Bueno, pues nada, si os ha gustado, suscribiros, compartir, comentar. Bueno, si queréis saber algo en concreto que queráis que les preguntemos para un futuro podcast, pues dejarlo por ahí anotado y lo tendremos en cuenta. Y nada, daros las gracias y nos escuchamos en el próximo podcast.